Gracias por acompañarnos en este programa Acceso Directo y créanme que es una gran cátedra que vamos a tener el día de hoy. Para eso contamos con dos grandes investigadoras, con las doctoras, perdón, Gina Villagómez y Georgina Rosado, investigadores del Hideo Noguchi, que pertenece a la Universidad Autónoma de Yucatán. Las dos son pioneras del estudio sobre las mujeres y las relaciones de género en Yucatán, y esto se da en el marco del primer Congreso Feminista, a 100 años de este Congreso Feminista que se realizó 13 y 14 de enero de 1916. ¿Quién nos recordará los nombres de, ahora sí, de Elvia Carrillo Puerto, de Raquel Cicero, que nunca tomaron posición como diputadas, de Beatriz Peniche y en aquel entonces la regidora Rosa Torres? Y créanme que estas dos grandes investigadoras tienen mucho que decir. Y para empezar, la doctora Gina Villagómez, ¿cómo ve esta conmemoración, doctor? ¿Se cumplió los objetivos? ¿Cómo lo ve? En realidad lo más importante en los eventos que se realizaron tiene varias lecturas. Por un lado hubo la visión oficial de la conmemoración de los 100 años. Esto fue poner las letras de oro en el Congreso del Estado y dar algunos anuncios gubernamentales donde vinieron un tanto mujeres de gran tamaño político, pero que también vinieron a cumplir con un compromiso, digamos que oficial. Es la parte oficial de la conmemoración del feminismo. Esto a mí me pareció más que nada un evento más que nada protocolario y oficial gubernamental. Lo más importante son los demás eventos que se hicieron de la sociedad civil, de la academia, de las asociaciones civiles en las calles, y todas tuvieron como objetivo principal recordar, dar a conocer la historia de cómo surgió el feminismo en Yucatán. Esto no surgió en 1915 con el primer congreso, sino que tuvo toda una preparación 30, 40 años antes, con el origen de una mujer visionaria que fue la profesora Rita Cetina Gutiérrez, que desde finales del siglo XIX promovió una educación para niñas que transformó por completo el sistema tradicional de educación para mujeres, ampliando su posición a los estudios, a la educación como una forma de autonomía, de emancipación y sobre todo de integración al mercado laboral y a la vida pública del país. Muchas de las ponencias, muchos de los discursos se centraron en rescatar estas historias de manera maravillosa, viendo archivos, publicando libros a nivel oficial, a nivel académico, las organizaciones civiles. Todas pudimos hacer visible esta historia maravillosa del feminismo latinoamericano, porque fue el segundo Congreso Internacional a nivel de América Latina, pero el primero en México, que marcó con demandas muy adelantadas a su época las exigencias de las mujeres, que finalmente pusieron en la mesa de la discusión el derecho de las mujeres a una mejor educación, a un trabajo digno con mejores salarios. Se discutió el acceso al voto, en fin, a los adelantos a los adelantos que las mujeres de aquella época eran adelantos de mucha avanzada para mujeres de la época, que fueron un ícono para la historia de México y particularmente para la lucha feminista. Doctora Georgina Rosado, ¿cómo ve a 100 años este Congreso Feminista? Bueno, lo importante de rememorar este primer Congreso Feminista no solamente es un asunto anecdotario. Es muy importante ver qué es lo que estaban demandando las mujeres, por qué estaban luchando, cuál sería su agenda, y hacer una evaluación precisamente de qué se ha logrado o por qué no se ha logrado y lo que sí. Para empezar, habría que recordar que hay dos olas de feminismo en Yucatán, en dos momentos históricos muy importantes. Las feministas, que no se autonombraban feministas, por decir, las mujeres liberales, que formaban profesoras de clase media, ilustradas, que estaban luchando, que les llamamos las precursoras, porque estaban luchando porque la mujer tuviera acceso a la educación, y que veía la educación como un medio para lograr la reivindicación y la igualdad de los derechos.
y veían también el trabajo, la autonomía económica, lo cual para esa época pues era de avanzada. Estamos hablando de 1861, que inició la Siempre Viva, estamos hablando de mediados del siglo XIX, el ya hablar de la mujer y su papel en la educación y de hablar de su autonomía económica eran demandas muy avanzadas, aunque no se nombraban sufragistas ni estaban hablando de los derechos sexuales reproductivos. Eran temas que eran fundamentales de abordar en ese momento, porque habría que ver que en esa época no teníamos derecho a la educación, ni mucho menos, bueno, las mujeres campesinas y obreras siempre han trabajado, ¿sí? Pero no se les reconocía el valor de su trabajo y los sectores medios eran muy limitadas las ocupaciones que podían ocupar. Sin embargo, hay una segunda ola de feministas que son precisamente las que no entran al Congreso, que son Elvia Carrillo Puerto, Susana Betancourt, ¿no? Raquel Zip y otras tantas que se van a autonombrar socialistas. Ellas son mujeres de izquierda y su feminismo es un feminismo de izquierda. ¿Y esto cómo se va a reflejar? Ellas no solamente van a reivindicar sus derechos, sino van a cuestionar el sistema político vigente. ¿Por qué es importante esto? Porque si se nos olvida, podríamos tener un feminismo que no cuestione las estructuras, ni patriarcales ni económicas, ¿no? Como un problema entre hombres y mujeres. Ellos tenían claro que el sistema patriarcal había llevado a que los hombres tuvieran poderes sobre las mujeres y se rogaran derechos, eso es un hecho, pero que el asunto era más que un problema entre hombres y mujeres, era de un sistema patriarcal. O sea, ellos lo vinculaban con la lucha de clases. De hecho, está en sus textos, en la revista Feminismo y Tierra, como ellos dicen que la lucha de las mujeres y la lucha de los obreros está articulada. Porque si bien las mujeres hemos avanzado en muchos aspectos, seguimos siendo las más pobres de los pobres. O sea, las mujeres, el sector más empobrecido está en el sector femenino, las que menos salario tienen, ¿sí? Y existen las brechas de género, pero estas también se vinculan con cuestiones de clase y de etnia, que generalmente a los sectores institucionales y oficiales se les olvida. O sea, se les olvida que se les hace muy fácil poner en letras doradas a Elvia, y se les olvida que Elvia era una mujer que luchaba por la etnia maya, que hoy está más empobrecida que nunca, y se les olvida que Elvia luchaba también por los derechos de los obreros, cuando hoy la situación laboral de los obreros está peor que nunca. Entonces, como que se mocha esa ideología. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con esta interesante plática, dos grandes mujeres. Regresamos. Llevamos 14 años siendo la revista de Mérida. Siempre original, puntual e interesante, Zona Luz. Mucho ganas con tu pago, mucho ganas al pagar, muchos premios y regalos cuando pagas tu predial. Aprovecha los descuentos que re buenos van a estar. Aprovecha bien tu dinero, que en enero estamos ya. Tu predial te hace ganar, no lo dejes de pagar. Bien lo vale tu ciudad. Ya me voy. Vaya, hija, que te vaya bien. Oye, a ver, espérate. A ver, ven acá. Estás súper estreñida, hija. ¿Cuántas veces te he dicho que tienes que tomar más agua y comer más fibra, eh? No vivas engañado. Busca la verdad. 1916 ya estaba aquí en el estado de Yucatán el general Salvador Alvarado, y de una u otra manera el general Salvador Alvarado permite este congreso, permite la realización de este congreso, y en aquel entonces estaba Elvia Carrillo Puerto y todas estas mujeres que las acompañaba, Rita Cestina, Raquel Cicero. Se dice que Salvador Alvarado utilizó a las mujeres. Hay quien dice que las mujeres desde aquel tiempo saben utilizar el poder. ¿Qué hay en esto, doctora Rosado? Sinergias de intereses. Salvador Alvarado era un revolucionario masón,
pocas veces se dice esto, porque todo su gabinete eran masones que ya venían trabajando en Yucatán, como Agustín Franco, por la educación racionalista, por la educación laica, y era un revolucionario que creía en grandes cambios sociales. De hecho, se autonombraba socialista, ¿sí? Y en ese sentido, él tenía ya un ideario, pero además había una masa crítica. Entre 1901 y 1903 ya funcionaba en la escuela más de 130 escuelas de mujeres, ¿sí? O sea, hubo un boom en esa época de abrir escuelas para mujeres, y eso implicaba un pequeño ejército de profesoras, porque la mayoría de ellas estaban, las directoras y las profesoras eran mujeres, o sea, no solo eran 121, multiplícalo, ¿no? Y en ese sentido había un grupo de mujeres formadas, ilustradas, que estaban pugnando, independientes económicamente, ya trabajaban, ¿sí? y estudiaban, y que además también, pocas veces se dice esto, Salvador Alvarado y esas profesoras impulsaban escuelas laicas. Consuela Zavala formó la primera escuela laica privada de niñas, y Dominga Canto formó la segunda escuela laica de niñas, porque ellas creían en el pensamiento científico, en la libertad de conciencia, que no solamente es la libertad de culto, como oír una panelista, eso no es cierto, ¿no? La Iglesia estaba aferrada a que las mujeres debíamos estar en el hogar. En ese sentido, muchas de esas feministas, y en su revista Feminismo hay un artículo muy escandaloso para hoy, que es La mujer y el cura. Y habla precisamente de este obstáculo de la Iglesia en cuanto a las transformaciones de las mujeres, y por eso ellos querían la laicidad. Y Salvador Alvarado, como buen masón, estaba luchando por la laicidad. Y no solo Salvador Alvarado, la élite intelectual yucateca en ese momento era masónica. La mayoría de los hombres ilustrados de Yucatán, Peón Contreras, G. Cantón, son masones en esa época. Sus familias son masónicas, y están apostando a la ilustración, ¿sí? Al desarrollo a través de la educación y del conocimiento, y ellas pertenecen a estas familias masónicas. Lo digo esto porque es tan fácil develar una placa y letras doradas sin saber qué es lo que estás develando, cuando en realidad no conocen a profundidad el pensamiento de Elvia Carrillo Puerto, que luchó por la laicidad y por el pensamiento científico, no dogmático. Y ahora, cuando la Iglesia, pues de alguna manera, yo soy creyente, pero creo en la laicidad, amenaza romper con las leyes de la Reforma en cuanto a la separación Iglesia-Estado, y interviene en la emisión de leyes desde un punto de vista religioso y moral católico. Esto apoyado por muchas mujeres que hoy develan la placa y las letras de oro de Elvia Carrillo Puerto. No quiero volverlo algo personal, ellas saben. Ellas saben quién en realidad este manejo doblez, ¿no? De que me vuelvo feminista cuando la fotografía sí lo requiere y cuando en realidad no estoy comprendiendo a cabalidad qué es lo que estaban defendiendo estas mujeres, y estaban defendiendo, entre otras cosas, la laicidad, y entre otras cosas los derechos de los indígenas y de la clase obrera. Doctora Gina Villagómez, cuéntenos usted este periodo histórico del general Salvador Alvarado y las mujeres. Hay esa siempre pregunta, ¿quién utilizó a quién? Bueno, hay que aclarar algo. Definitivamente Salvador Alvarado quería, o se decía, quería la gubernatura en 1918, y obviamente las mujeres eran un buen ejército que al dárseles o al concedérseles el voto, modificando las leyes, podrían ser un buen número de votantes. Para ello también se incorporaron una serie de leyes muy importantes que, independientemente de Salvador Alvarado de querer la utilización de las mujeres, de verdad transformaron la posición de las mujeres. Modificar la edad de la mayoría de edad, hacer leyes a favor de las trabajadoras domésticas para considerarlas trabajadoras con derechos laborales, y se hicieron cambios en términos del Código de Familia, de educación. Se promovieron muchísimas escuelas en el interior del estado y en la ciudad. En fin, hizo modificaciones verdaderas que transformaron, eran de avanzada,
y donde yo creo que había una verdadera convicción por la transformación de la mujer como una manera de integrarlas al desarrollo del país. Yo creo que fue una coyuntura, como dice Georgina, pero que a final de cuentas, si se quiso y se utilizó a las mujeres, también se dejó un gran legado legislativo y una visibilización de las mujeres como sujetos sociales por primera vez, como sujetos de ciertas políticas públicas que fueron sobre todo reflejadas a través de la legislación. Y eso fue un cambio muy importante que consolidó este movimiento realmente como feminista y que abrió muchos ojos, que lo hizo visible a nivel nacional e internacional, aunque estuvieron fuera de este Congreso, como mencionaba Georgina, las mujeres del campo, las mujeres obreras, como 100 años después siguen fuera de estos congresos que hoy estamos conmemorando. No vemos aquí a las mujeres empresarias, no vemos a las campesinas, no vemos a las artistas, no nos vemos conectadas unas a otras y sí se sigue reproduciendo el mismo esquema institucional y de lucha subversiva a través de diferentes organizaciones civiles 100 años después, con anuncios gubernamentales de poca envergadura. Yo quisiera señalar, a mí me ofende, por ejemplo, que el gobernador del estado nos haya regalado como a los 100 años del centenario del Congreso Feminista, el cambio del Instituto para la Equidad de Género por el de Igualdad entre Hombres y Mujeres, o que nos haya regalado algo que por ley corresponde al asunto de los feminicidios, un protocolo de investigación en la Fiscalía. Esa es obligación. Entonces, los grandes regalos a 100 años por parte de la institución gubernamental del Estado son estas dos transformaciones intrascendentes, que es el cambio de nombre de un instituto que habrá que ver en qué condiciones se encuentra y qué impacto tiene en la sociedad, y por otro, la atención a la justicia de las mujeres, que es uno de los mayores rezagos actualmente a 100 años del Congreso Feminista. Regresamos a esta interesante charla. US Polo te consiente más que nunca, con descuentos del 30% en toda la tienda y el 50 al 70% de descuento en prendas seleccionadas, válido hasta el 31 de agosto o agotar existencias. Nos encontramos en Plaza Altabrisa, a un costado de los cines. US Polo piensa en ti. Mucho ganas con tu pago, mucho ganas al pagar, muchos premios y regalos cuando pagas tu predial. Aprovecha los descuentos que re buenos van a estar. Aprovecha bien tu dinero, que en enero estamos ya. Tu predial te hace ganar, no lo dejes de pagar. Bien lo vale tu ciudad. Llevamos 14 años siendo la revista de Mérida. Siempre original, puntual e interesante, Zona Luz. Gracias por acompañarnos en su programa Acceso Directo y esta charla tan interesante, ¿verdad? Con dos grandes doctoras, las dos pioneras del estudio de mujeres y relaciones de género en Yucatán, con la doctora Georgina Rosado y con la doctora Gina Villagómez. Doctora Gina, ¿cuáles son los retos de las feministas a 100 años de este primer congreso? Todavía hay mucho. Hay mucho que hacer y eso se reflejó en estos 3 días del Congreso Feminista. La mayor parte de los eventos conmemorativos estuvieron fragmentados. Estuvo la parte oficial, como comentaba, donde vienen pues muchas, como hasta en turismo político o en turismo académico, ¿no? Vienen a Yucatán, regresan después a sus estados y ya se olvidan de lo que hay que hacer, la agenda que hay que construir. Hubieron como 3 vertientes en estas conmemoraciones. La parte oficial, una parte que surgió originalmente de organizaciones civiles y que terminó siendo un evento académico, que es en el que estamos ahorita, y una parte más subversivo de la sociedad civil que no estuvo satisfecho con el intento de hacer una relación más horizontal para conmemorar los 100 años del Congreso Feminista y que se centró en la denuncia particular de las mujeres
sobre todo en el sistema de impartición de justicia, donde se habla de una falta de claridad de ministerios públicos, de la Fiscalía, para dar justicia a muchos casos de mujeres a las que se violan sus derechos humanos, a los feminicidios, a mujeres mayores que son despojadas y que no se le dan trámite con una perspectiva de género, tanto en los ministerios públicos como en la aplicación de justicia con jueces y con autoridades gubernamentales. Entonces vimos aquí, lo estamos viendo todavía, que todos estos eventos conmemorativos siguen aislados, fragmentados, con protagonismos y estrellatos personales. Bueno, tuvimos ahí hasta el protagonismo de lanzarnos a una candidatura para cumplir un sueño personal hacia la presidencia del país, que no son foros para este tipo de protagonismos, y ahí todas somos responsables porque todas de alguna forma tenemos este tipo de protagonismos, estrellatos y agendas personales. No logramos romper esa barrera. Seguimos fragmentadas, tenemos el reto de construir una agenda horizontal, auténtica, donde la prioridad sean las mujeres y no nuestras agendas personales de partidos políticos o de agrupaciones civiles. No hemos podido integrar a las jóvenes en nuevos discursos. Ayer varias jóvenes nos decían, Georgina, que tienen una serie de mitos respecto al feminismo, se quieren integrar, pero hay una serie de feminismos que a ellas les asusta, que no les son comunes, no se pueden integrar porque se requiere construir una agenda más horizontal, colectiva, flexible, que incorpore a todas las mujeres con maquillaje y sin maquillaje. Seguimos realizando en posiciones subalternas en todos los ámbitos locales y aquí empresarias, artistas, académicas, universitarias, funcionarias públicas y políticas padecemos el mismo problema. Y un ejemplo de ello es el vergonzoso 7% de municipios en todo el país que tiene como presidenta municipal a una mujer. Seguimos con un gobierno masculino, con instituciones masculinas y con políticas públicas que no anteponen y políticas en acción, ¿sí? Muchas de ellas en el Congreso, en el Senado, donde sus intereses son personales, partidistas y no de agenda de género. Doctora Georgina Rosado. Bueno, yo creo que como dice Gina, hay que unir redes, ¿no? Tejer acuerdos. Sí, mira, hay un dicho antiguo, yo no lo uso por la palabra golpear, que es marchar separadas y golpear juntas. Yo le pondría marchar separadas y actuar juntas. Existen muchos feminismos, existe incluso gente que no se autonombra feminista, pero está trabajando a favor de las mujeres. Y en ese sentido tendríamos que trabajar más en conjunto, con más sororidad y más hacia arriba y hacia abajo. O sea, tenemos que hacer alianzas con mujeres campesinas, con mujeres obreras. Efectivamente, estos eventos terminaron siendo bastante elitistas, pero también con otros sectores, ¿por qué no? Hay mujeres funcionarias, mujeres empresarias con las que se puede tejer acuerdos. Eso no implica renunciar a tu ideología, no porque yo, como voy a tejer acuerdos con una funcionaria, ya me volví de derecha. No, espérate. Insisto, es marchar separadas, actuar juntas. Se puede tejer acuerdos, tejer redes para eficientar la lucha de las mujeres sin necesidad de renunciar a nuestras diferencias, sin necesidad de renunciar, por ejemplo, a ser oposición, entonces no hablo con la señora funcionaria, ¿no? ¿Sí? Uno puede ser oposición y negociar con una señora funcionaria, siempre y cuando es para qué y cómo. O sea, ¿para qué? ¿Es para mi provecho o para un bien social? ¿Cómo? Renunciando a mis principios o no renunciando a mis principios, es lo que hay que preguntarnos. Pero que se puede tejer alianza y hacer acuerdos, pues aquí está la prueba, ¿no? O sea, uno puede incluso en ciertos terrenos ser contendiente, uno estar en un partido, otro en otro partido, y en una demanda muy concreta, por ejemplo, la lucha contra la violencia hacia las mujeres, estar juntas, ¿por qué no? Quiere decir que no podemos esperar que todo sea plácido, ¿no? O sea, hay la polémica, a veces somos incómodas, a veces nos incomodamos cuando nos toca incomodarnos, pero es parte del proceso, no nos asustemos, ¿no? Así se dan los cambios, con retrocesos, avances, conflictos, acuerdos,
pero yo creo que sí tenemos que tejer más redes y reconocernos, porque muchas veces no nos reconocemos, ¿no? Es muy fácil que nadie va a hablar mal de Elvia, ¿no? Como que ¿por qué? Pero si es una líder actual, nos vemos con recelo. Entonces, insisto, yo creo que hay que pugnar por la sororidad sin perder la brújula. La brújula que es nuestra ideología y nuestras concepciones, tenerlas muy claras, porque no son actos de coyuntura, actos para salir en un buen programa como el tuyo, sino que implica mucho más que eso, ¿sí? Un trabajo de todos los días, porque el ser feminista es un trabajo de todos los días. Nosotras tenemos, no voy a decir el tiempo porque nos vamos a quedar mal por la edad, pero ya tenemos unas buenas décadas luchando por esto. No es una coyuntura, no es porque ahorita están los reflectores, lo venimos haciendo en muchos terrenos, luchando por esto. Esa es la diferencia entre las verdaderas feministas y las que no. Pues gracias, como siempre el tiempo juega en contra de nosotros, ¿verdad? Pero qué buen programa, y gracias a las dos doctoras, a la doctora Gina Villagómez y a la doctora Georgina Rosado, por su tiempo y por hacer este programa.